Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tema del expresionismo. Recordemos un poco que la semana pasada que vimos el fauvismo fue una corriente artística que nos decía que lo más importante era el color. Ustedes me mandaron por ahí, lo cual felicito mucho a ustedes por su esfuerzo, sus trabajos sobre sus rostros, donde pues ustedes se pintaron sus caras de distintos colores, jugaban con la sombra, etcétera, y ponían colores que no estaban apegados a la realidad. Pero ahora, a pesar de que el expresionismo va un poco de la mano con el fauvismo, sí tienen unas diferencias bastante marcadas en cuanto a la forma de pensar de los artistas. El expresionismo surge en un ambiente donde se desarrolla la Primera Guerra Mundial, donde el ser humano pierde toda esperanza ante la vida y donde el pesimismo es el principal tema que los artistas van a plasmar en sus obras. Son pinturas violentas que tratan de desatar los peores sentimientos que el ser humano puede tener, como la tristeza, los miedos y la impotencia. Son pinturas amargas, son pinturas bastante crudas, que se apegan a un entorno donde el ser humano pues está viviendo en esta etapa de guerra, de conflicto, de muerte. La expresión del sufrimiento que hace el artista lo lleva a crear esta corriente artística que se divide en dos grupos importantes, los cuales, pues cada quien va a tener sus distintas características y son en dos grupos artísticos que se llaman The Brook, fundado en Dresde en 1905, y Der Blue fundado en Múnich en 1911. El primer grupo, The Brook, tiene como característica principal pues esta parte violenta donde el artista buscaba plasmar todas sus emociones, por eso es que se le llama expresionismo, porque busca expresar o exaltar dichas emociones. Y encontramos varios artistas principales ahí, los cuales mencionaremos un poquito más adelante, y tratan de tener una influencia en la sociedad. Por eso es que realizan este tipo de pinturas donde se consideran unos profetas revolucionarios que lograrían cambiar la sociedad de su tiempo. Ellos eran, o de los principales, eran unos estudiantes de arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Dresde, los cuales son Ernest Ludwig Kirchner, Fritz Blade, Eric Hetzel y Karl Schmidt-Rottluff. Estos artistas, pues, querían innovar en esa parte donde la sociedad se diera cuenta del entorno violento en el que se vivía, donde la gente viera el sufrimiento que generaba todo este proceso de guerra en las personas y que ya no estaban contentos con lo que estaba sucediendo a su alrededor. Era una forma de manifestación donde, pues a pesar de que ocurría la guerra, el gobierno insistía en decir que no pasaba nada, pero artísticamente se encargaron de decir que no era así. En realidad era una situación de violencia bastante marcada y que fue uno de los acontecimientos históricos pues que han trascendido en la historia del hombre. El otro grupo, Der Blue RT, que el principal cabecilla es Vasily Kandinsky. Este artista, les voy a pedir que se memoricen bien su nombre porque va a estar metido en muchas corrientes que vamos a ver después de esta. Vasily Kandinsky fue el fundador de este movimiento y recibió a un grupo de artistas expresionistas, entre ellos Franz Marc en Múnich en 1911. Ellos defendían la opinión de que cada persona posee una verdadera vivencia o experiencia interna y externa que se dan de la mano gracias al arte. Se perseguía una igualdad de derechos en las distintas manifestaciones artísticas. Eh, este grupo de artistas, que traducido al alemán Der Blue RT es el jinete azul,
se encargaron más como de romper con esas reglas que las universidades de arte insistían en seguir poniendo y centrarlos más pues en la parte de expresión del hombre, ¿sí? Donde el ser humano pues podía exaltar, podía resaltar a través de los colores, a través de las formas, sus sentimientos. Si se dan cuenta en las pinturas que hemos visto, existen igual este tipo de variación de colores, no hay respeto por la forma, pero aún así, lo más importante era la transmisión de ese sentimiento que aquejaba en ese momento al artista, ¿sí? Recordemos que eran sentimientos pesimistas, tristes, de miedo, entre otros. De los artistas principales que tenemos en esta corriente artística, el principal es Edvard Munch. Edvard Munch fue un artista que buscó a través del arte precisamente expresar sus miedos, sus fobias y todas aquellas situaciones que lo ponían en una situación bastante complicada. El cuadro más representativo y que seguramente ustedes lo han visto es El Grito. El Grito es un cuadro bastante polémico, donde pues muchas personas han sacado diversas teorías en torno a ella, pero la única verdad y que el artista Edvard Munch cuenta alrededor de ella es que un día Edvard Munch iba caminando con un amigo en un puente y venían platicando sobre la vida, cosas cotidianas, y de repente, en un atardecer, se empiezan a ver colores bastante rojos, como el que se ve en la pintura. Todos hemos visto un atardecer, hay algunos atardeceres bastante atractivos, otros que exaltan mucho los colores naranjas y rojos. Pero ese atardecer en particular a Monk le causó mucho conflicto, le dio mucho miedo. ¿Por qué? Porque como en ese tiempo caían las bombas de los países que atacaban durante la guerra mundial, Monk se imaginó que era un rojo como las bombas al caer y se estrellaban contra los edificios. Entonces, la persona que vemos que está gritando es Edvard Munch representado, ¿sí? Él quiso representarse de una manera deformada, ¿sí? No es que él esté así, ya vimos que no es así, en una forma que parece casi inhumana, pero que al mismo tiempo nos quiere transmitir ese miedo, esa intranquilidad que sintió, ese pavor al ver esos colores que iluminaban el cielo. Y las dos personas que están detrás se supone que es su amigo y él mientras caminaban en el puente. Entonces, vemos en el cuadro toda esta mezcla de colores, ¿sí? De forma violenta, un río bastante abrumado. Y lo principal, que es lo que más llama la atención, pues a este personaje que le causa demasiado pavor lo que está a su alrededor, ¿sí? Entonces, esa es la esencia principal, no solamente de este cuadro, sino del expresionismo general, que el espectador cuando vea la obra trate de ver el sentimiento que albergaba al artista en ese momento, ¿sí? Otro de los artistas que ustedes ya conocen perfectamente porque se los dejé de tarea investigar, se llama Vincent Van Gogh. Este personaje enigmático, por ahí ustedes me investigaron sobre su vida, por ahí ya supieron por qué la banda se llama La Oreja de Van Gogh. Este artista que muchos consideraron en su tiempo loco, en realidad era uno de los artistas que iba a revolucionar más el mundo del arte a través de sus obras, las cuales son consideradas dentro del impresionismo y también del expresionismo. Una de ellas que muchos también la buscaron y les gustó, que fue La Noche Estrellada. La Noche Estrellada tiene una historia detrás de ella porque en realidad es el pueblo donde Vincent Van Gogh estaba encerrado en un manicomio, ¿sí? Y el pueblo que él pinta en esta pintura
es lo que él veía a través de de la celda donde estaba encerrado. Y lo curioso de esta pintura es la forma en que él hace el movimiento de las estrellas, ¿sí? Él tenía una enfermedad mental, padecía también esquizofrenia y en algunas ocasiones llegaba a tener alucinaciones y él decía que así se movían las estrellas. Entonces realmente esta forma, estas figuras no fueron invención tanto de él, sino más bien era su percepción de cómo él veía su realidad, ¿sí? Y por eso es que mucha gente en su tiempo pues lo consideraba loco, pero en realidad Vincent solamente proyectaba lo que su esquizofrenia, lo que sus miedos pues le daban a ver a través de su mirada. Otro artista importante es Ludwig Kirchner. Este artista pues trata de retratar situaciones cotidianas, pero de una manera bastante fea, cruda o cruel. Por ejemplo, lo vemos en esta pintura que se llama Panama Girls. Estas chicas pues son chicas de la vida galante, ¿sí? Las cuales pues existen en la realidad aún todavía y muestra una realidad donde pues la mujer recorre a la prostitución para sacar adelante a la familia o al sostén de los hijos. Utiliza colores antinaturales muy chillantes, colores cálidos, las formas son planas, no tiene interés en el volumen ni la perspectiva y también hace contornos con líneas gruesas como incisiones de madera. Él también fue uno de los expresionistas que formaron el grupo The Brook. Y también tenemos otro artista que también causó polémica en el expresionismo, que se llama Oskar Kokoschka. Kokoschka, él causó impacto por su obra, porque utilizaba pinceladas también bastante gruesas, casi impresionistas, pero violentas. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, que se llama La Tempestad, vemos un cuadro donde pues las formas son forzadas, donde las formas se ven revueltas, hay movimiento en la pintura. Acuérdense que aunque no se mueva la pintura, sí existe el término movimiento y utiliza claroscuros, ¿sí? Es decir, que esto resalta más esta parte violenta de la obra, le da textura a la misma y fue muy criticado por los demás artistas porque decían que pues en realidad se centraba mucho más en como en el sombreado y acuérdense que los expresionistas todavía le apostaban un poco al color, pero aún así el señor fue uno de los artistas más importantes dentro del expresionismo. Y bueno, ¿qué criticaba el expresionismo? Pues criticaba la sociedad burguesa, también el militarismo del gobierno Kaiser, la alineación del individuo en la era industrial, la represión familiar, moral y religiosa. Esto porque a pesar de que en tiempos de guerra el gobierno decía que a través de la industrialización el humano iba a salir adelante, en realidad no iba a ser así. Por lo tanto, pues se le reprimió mucho el pensamiento humano. Hablaban mucho sobre libertad, sobre humanismo, pero en realidad era opresión. Y bueno, de tarea, les voy a dejar que realicen su propia versión del grito. Aquí yo les pongo un ejemplo, pero yo quiero que tú seas el protagonista de tu pintura. Yo te puse ejemplo de Ricky Morty, pero yo quiero que tú te pongas ahí en el medio y alrededor pongas las cosas que te causan miedo. Así como Edward Munch le causó miedo el atardecer, yo quiero que me pongas qué es lo que te causa miedo. ¿Sale? Me gustó mucho trabajar con ustedes esta semana. Les deseo bonita semana a todos y Champi y yo les mandamos un abrazo virtual. Hasta luego.